adelante. Perfecto, pues bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto poderlos saludar y compartir este espacio con ustedes un poco, estos hábitos del éxito que realmente hoy en día, a partir de la pandemia y de todas las situaciones personales, eh, de nuestras casas, de nuestras familias, en nuestro estudio, en nuestros trabajos hemos vivido, realmente se ha vuelto muy importante entender y e interiorizar esos procesos que debemos tener para poder seguir adelante, para lograr medir esos éxitos y sobre todo definir qué es para nosotros el éxito. Entonces, la idea de esta charla con ustedes es poderles contar un poco cuáles son esos hábitos del éxito, cómo podemos construir una cultura un poco del éxito y también pues que sea un diálogo con ustedes, que tengan la oportunidad de preguntar cualquier cosa que quieran preguntar, que quieran compartir, cualquier experiencia es absolutamente bienvenida y la idea pues es que el espacio sea muy dinámico entre ustedes y yo y obviamente que podamos ustedes me puedan contar de sus experiencias, de sus momentos actuales y pues yo también a partir de mi vida personal y profesional pues también compartirles un poquito. Entonces yo me tomé el atrevimiento de preparar una presentación, unos punticos simplemente para una guía que obviamente pues la tendrán ustedes también y pues como les digo que sea un espacio totalmente didáctico entre ustedes y yo. Entonces, me confirman, por favor, si ven mi pantalla. Ya lo estamos viendo. Bueno, entonces les voy a contar un poco de mí. Yo soy Ana María Arias, yo soy abogada, tengo 36 años, me dedico, trabajo y tengo la inmensa fortuna de trabajar en Iguay, en laboral, en derecho laboral y de seguridad social. Estoy casada, no tengo hijos, pero tengo un hijo perrito de 1 año y medio. Y realmente a lo largo de mi vida yo empecé a trabajar muy joven, cuando tenía 20 años, mucho antes de graduarme. Empecé a trabajar, empecé a buscar opciones para aprender sobre mi carrera y entender qué quería hacer. Y tal vez si me devuelvo un poquito, cuando quise decidir qué iba a estudiar, yo me gradué a los 15 años del colegio y cuando me gradué yo todavía no tenía absolutamente claro qué iba a hacer y pues en ese momento mi mamá, muy clásica en su formación y muy guiada a que el éxito se mide muy en función a que tengas, a que puedas brillar en tu vida, a que tengas, a que puedas comprar cosas y puedas asegurarte tu futuro. Yo en algún punto quise estudiar historia y ser profesora de historia, ese era mi sueño, pero mi mamá me fue guiando y me fue diciendo, realmente es mejor que estudies otra cosa. ¿Por qué? Porque realmente no sabes cómo te va a ir como profesora. Y yo pues en ese momento de mi vida, sin saber absolutamente nada de nada, decidí estudiar derecho. No me arrepiento en lo absoluto, sigo muy feliz como abogada, pero hace 1 año empecé a estudiar historia por mi cuenta y he empezado a desarrollar habilidades para mí que me han dado mucha satisfacción personal, que sé que tal vez en mi día a día como abogada no lo voy a desarrollar, pero que al final del día es un alimento para el alma para mí, poder hacer esas cosas que realmente siempre quise hacer. Aquí en la foto que ustedes están viendo, soy yo corriendo. Yo corro hace más o menos unos 10 años y corro maratones, lo que se llaman carreras de larga distancia. Las maratones son carreras de 42 kilómetros. Para que ustedes más o menos se hagan una idea, es más o menos ir desde el puente de la 80, del puente de Guada, hasta La Vega. Más o menos eso en tiempo es una maratón. ¿Y por qué empecé a correr maratones? Porque tuve un trabajo en mi vida que fue absolutamente absorbente, donde me afectó mi salud a todo nivel. Y el médico simplemente me dijo, tienes que hacer algo con tu vida. ¿Por qué? Porque es que si sigues así como vas, eres muy joven, tienes 24 años, si sigues así, vas a envejecer muy rápido y tu salud se va a ver muy deteriorada en un corto tiempo. Así que me dijo, haz algo de deporte, lo que tú quieras, vete al gimnasio, camina, lo que tú quieras. Y pues uno
sin saber para dónde coger. Lo único que tenía yo en mi casa eran unos tenis, me los puse y empecé a caminar, a caminar, a caminar, cuando en un punto empecé a aumentarle la distancia hasta el punto que empecé a correr. Esta foto que ustedes están viendo es una foto muy especial para mí y es la primera maratón que yo corrí en mi vida, que con, con, con mucha fortuna pude clasificar a una maratón que es la Maratón de Nueva York. Y, no es fácil entrar a unas maratones y una de ellas es estas, pero cosas de la vida pude entrar. Y esta maratón para mí fue súper importante porque, pues, primero, fue la primera larga distancia y segundo, porque en el momento en que yo empecé, que esto fue en el 2004, realmente las mujeres todavía estaban muy temerosas a empezar a correr maratones. No quiere decir que seamos las primeras, porque no, ya hace mucho tiempo las mujeres corren maratones, hay unas maratonistas excelentes, pero cuando uno es maratonista o corredor por diversión, porque lo quieres hacer, las mujeres no tomaban como ese riesgo a correr una larga distancia en comparación a los hombres. Cuando yo me inscribí a la maratón de Nueva York, me inscribí con 5 hombres más y tuve la fortuna de ir con ellos también a la maratón. Y todos hablaban de que lo iban a hacer muy bien, que lo iban a correr en un tiempo increíble. Y yo nunca me puse en ese rango con los hombres para decir, yo también lo voy a hacer bien, yo también voy a correr bien, a mí me va a ir bien. Yo simplemente me puse en el último lugar y le di más prioridad a lo que mis compañeros hombres iban a hacer, a lo que mis compañeros hombres iban a correr, y jamás me puse a mí en ese punto o en la línea de partida y simplemente me relegué. Resulta que todos íbamos con procesos de entrenamiento diferentes, todos íbamos con metas totalmente diferentes. La mía era básicamente llegar bien, llegar viva, porque pues uno le da miedo enfrentarse a lo que no conoce, sin saber si vas a poder, sin saber si el cuerpo te va a dar para correr poco más de 4 horas y llegar a una meta. Y bueno, yo al final corrí esta maratón, esta es llegando ya al Parque Central en Nueva York, y crucé mi meta. Lloré como nunca, creo que en la vida, por una satisfacción personal increíble, pero también con un poco de frustración, porque dije, tal vez me fue muy mal y fue a la peor que le fue de todos. Claro, uno no se desliga de esa competitividad interna que uno tiene y de querer ser siempre el primero en todo. Y sin ser mi expectativa, yo quería que me fuera bien. Cuando yo revisé mi tiempo y dije, mi tiempo no fue bueno. Y resulta que después de poder llegar a mi casa, de poder llegar al hotel que teníamos en Nueva York, mis amigos me empezaron a escribir y me dijeron, ¿tú sabes qué acaba de pasar? Y yo, no, aparte de que estoy absolutamente cansada, no puedo moverme, no tengo ni siquiera no puedo ni siquiera hablar del cansancio tan terrible que tengo. Me dijo, quiero que sepas, y mis amigos me lo escribieron, quiero que sepas que fuiste la primera mujer de todos. Fuiste la que tiene el mejor tiempo sobre todos tus compañeros hombres. Y yo decía, no puede ser, increíble. Uno de ellos era mi esposo es corre increíble, tiene unos tiempos fabulosos, y yo le dije, no creo que haya llegado primero que él, no te lo puedo creer. Me dijeron, sí, quiero que sepas que tú de todos fuiste la primera, tienes el mejor tiempo, que en ese momento fueron 4 horas 5 en maratón, y todos los demás hombres tenían más o menos 4 horas 11, 4 horas 12. Y ustedes dirán, eso, bueno, 5 minutos, ¿qué son? Y 5 minutos en una competencia deportiva es mucho, es demasiado. Si ustedes se ponen a analizar los tiempos de los deportistas, ellos ganan por segundos. Las diferencias no son grandes, sino por segundos. Y yo decía, simplemente yo no lo puedo creer. Y a partir de allí me creé una mentalidad guiada a que yo puedo. Cruzar esa línea de meta para mí marcó la diferencia en mi vida por una simple razón, y es que me dio a entender que yo era capaz de todo lo que me propusiera, que tal vez mis ritmos, mis momentos, mis situaciones no iban a ser igual a las de todos, pero que lo iba a lograr y que iba a llegar. Y el hecho de haber roto como ese esquema mental que tenemos por nuestra cultura, de que los hombres siempre van a ser primero que las mujeres tal vez, o que los hombres siempre van a lograr mejores cosas que las mujeres, para mí simplemente murió,
¿Por qué? Porque me dio a entender que yo, con mis capacidades, con mi cuerpo, con mis habilidades y con mi disciplina, logré algo. Entonces, a partir de allí, la pregunta que tienen acá es, ¿desde cuándo soy exitoso? ¿Desde cuándo yo me puedo considerar una persona exitosa? ¿Y cuándo puedo entender yo que soy exitoso? Y realmente la definición de éxito es tan diferente como personas hay en el mundo. Todos tenemos una definición de éxito totalmente diferente, totalmente personal y sobre todo guiada a lo que nosotros realmente queremos para nuestra vida. Entonces, creo que un poco nuestra cultura nos guía a que desde pequeño nos creemos líneas de metas, metas a corto, mediano y largo plazo. ¿Como cuáles? Poder estudiar, poder viajar, poder tener una familia. En mi caso, yo desde los 16 años, muy curiosamente dije, yo me gradúo más o menos a los 22 años, yo a los 30 años ya debía haber terminado hasta doctorado, a los 31 años debo estar ya casada y en planes de tener hijo. Obviamente en todo ese paso debo también estar con ya en propósito de tener cosas como una casa. Y les quiero decir que todo eso, de toda esa línea de tiempo que yo creé desde muy chiquita, nada se cumplió, absolutamente nada. Y eso puede decir que no soy una persona exitosa y realmente en este momento, ya a mis 36, les puedo decir que no. Me casé hace muy poco, hace 3 años, y empecé a desarrollar unas habilidades mucho tiempo después. Y claro, eso cambió totalmente el plan de vida que yo tenía y no para peor, sino para mejor. Entonces ahí es donde uno se empieza a revaluar y decir, ok, si yo ya tenía una línea de meta y un proceso de cumplir como un plan de vida y no se dio, dejo de ser exitoso o dejo de tener unos, eh, o dejo de considerarme una persona válida por cuanto no cumple un plan. Realmente no. Y aquí es en donde se empieza a crear lo que les quiero compartir con ustedes sobre cómo construir hábitos para el éxito. Entonces, lo primero que debemos hablar es qué son los hábitos. ¿Qué consideran ustedes que pueden ser hábitos? No sé si alguien quiere participar y contarme qué consideran o creen ustedes que puedan ser hábitos. O cuéntenme sus hábitos. A ver si hay alguien. Bueno, pues por ahora vamos a ir venciendo la timidez y mientras tanto, entonces voy a contarles cómo construir unos hábitos. Y quizás es el punto que realmente nos lleva a determinar cuándo mis procesos, mis actitudes o mis momentos en la vida van a tener éxito. Hay una pregunta. Jamie nos dice, es como una habilidad que uno tiene y es continua. Correcto. Comparto contigo esa definición. ¿Cómo construir un hábito? ¿Qué es un hábito? En efecto, es mantener en el tiempo, es repetir conductas, es hacer algo de manera periódica hasta tanto yo ya lo tenga absolutamente interiorizado y esto ande por sí solo. Pero lo más difícil es cómo construir los hábitos. No sé si ustedes han escuchado un cuento que le dicen a uno cuando es deportista y cuando uno le dicen, bueno, tienes que alimentarte mejor, tienes que aprender a comer mejor. ¿Sabes cuándo logras aprender a comer mejor? Cuando en un proceso de 21 días tú seas absolutamente disciplinado, juicioso y entregado a cumplir un plan. Y se ha creado muchísimo la cultura que en tiempos de 21 días es cuando realmente uno interioriza un proceso, hasta tanto uno lo pueda considerar como un hábito. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que uno en 21 días pueda establecer o pueda construir hábitos? Si quieren activar micrófonos, bienvenido. Sí, Kevin dice que sí. ¿Por qué, Kevin?
Pues teniendo en cuenta los estudios que tú nos estás comentando que se ha comprobado, pero sobre todo porque también he leído que en estas 3 semanas el cuerpo mentalmente, físicamente se adapta, se acostumbra y toma la actividad relacionada como una rutina, como un hábito, como una costumbre, es decir, que nos apropiamos de ella y cuando no la realizamos nos hace falta, como que se nos extraña y queda ese vacío internamente. Ok, sí, de acuerdo contigo. En efecto, Kevin, hay unos estudios bastante importantes e interesantes de leer sobre los 21 días del éxito. Pero hay una parte y una, digamos que un pie de nota que tienen esos estudios y dicen, sí, a partir de los 21 días, como mínimo 21 días. Pero para que yo pueda considerar una conducta o algo que yo estoy haciendo, eh, ya sea un proceso de alimentación, ya sea empezar a hacer ejercicio, esto se empieza a contar a partir de 21 días, pero no todas las conductas ni todos, digamos, los actos que yo hago a partir de los 21 días como máximo es cuando yo ya puedo entender que tengo un hábito. Hay conductas o hay procesos que necesitan mucho más tiempo para que puedan ser considerados como hábitos, inclusive 60 días, 90 días, en función de lo que yo quiero o cuál es el resultado que yo espero tener. Pero, ¿cuál es más allá de la medición del tiempo que yo pueda tener, al final lo que me ayuda a crear un hábito es la constancia? Entonces, Jamie nos dice, es como un ciclo que se requiere para habituarnos a un hábito, aunque tiene que ser continuo después de ello. Correcto. Entonces, realmente lo que nos define y que nos permite construir un hábito, aparte del tiempo, es la constancia. Entonces, ¿cuáles son los 3 pasos que también esto se ha venido desarrollando un poco con los estudios y que nos permiten a construir un hábito? Son 3 cosas fundamentales. Primero, un recordatorio, elemento, y lo definen como un elemento que detona el comportamiento. Esto, en otras palabras, es qué tengo yo en mi mente que me hace acordarme y tener en mi mente siempre que quiero generar un hábito. Pongámoslo en un contexto de ejercicio y se los voy a poner en mi caso a la maratón. Yo quiero correr una maratón y tengo en mi mente y siempre vuelvo a ese paso en donde para llegar a correr esa maratón tengo que entrenar. Entonces, ¿cuál es el hábito que yo tengo que crear a partir de ese recordatorio que tengo en mi mente? Y es, voy a correr una maratón, voy a hacer un ejercicio bastante exigente para mi cuerpo y eso me obliga a que tengo que entrenar. A partir de que yo haya definido y siempre tenga en mi mente presente que tengo eh, una meta, eso se traduce a través de un recordatorio. A partir de que yo tenga el recordatorio, voy a un segundo paso que es definir la rutina. Es la conducta en sí que se convertirá en hábito por repetición. Entonces, esta rutina es la que yo voy a empezar a determinar y la que voy a empezar a desarrollar a partir de ese lapso de tiempo que pueden ser los 21 días, que por ejemplo en el caso de una maratón no son 21 días, sino 3 meses más o menos de un entrenamiento bastante constante en el cual yo ya voy a empezar a ver unos resultados. Ya cuando yo empiezo a generar esa rutina, es cuando ese hábito empieza a tomar mucha mayor forma. ¿Por qué? Porque realmente estoy cumpliendo con el plan e inclusive cuando tengo malos hábitos o cuando tengo una situación en donde tal vez no tenga la motivación suficiente para seguir cumpliendo con esa meta que me propuse, debo siempre volver al primer paso, que es el recordatorio. El por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué quiero llegar a generar esos hábitos? Porque quiero ser una persona disciplinada, porque quiero ser una persona, quiero ser un excelente deportista, porque quiero en mucho tiempo llegar a ser un corredor de distancia competitiva. La meta siempre va a estar definida a través del recordatorio y la rutina, cuando tenga esos momentos en donde tal vez no quiera continuar, tenga recaídas, por ejemplo, tengo que volver a este primer paso, que es el recordatorio. Y el último paso,
general que nos permite construir el hábito es la recompensa, que es el beneficio que tienes después de ejecutar la conducta. Entonces, para traducirlo, la recompensa no siempre tiene que ser esa gran recompensa, esa respuesta final que voy a tener después de un proceso muy largo. Las recompensas pueden ser pequeñas, las recompensas pueden ser diarias. Por ejemplo, en un entrenamiento, una recompensa es haber podido entrenar. Esta semana cumplí con todos los entrenamientos que me propuse. Esta semana logré cumplir y logré salir a correr temprano. Esas recompensas no solamente se envían grandes, como les digo, sino también en pequeñas conductas, en pequeños actos que pueden ser diarios, que pueden ser semanales, y ya les voy a contar un poco esa planeación, cómo se puede hacer. Pero lo importante es que dentro de la construcción de un hábito, empecemos por un recordatorio del por qué lo hago, por qué estoy aquí, por qué lo quiero hacer, cuál es ese fin último que me lleva a cumplir y a generar estos hábitos. Segundo, crear una rutina. Los hábitos no se crean acordándome de ellos, sino siendo absolutamente constantes. Si esto depende de un plan, si esto depende de un esquema, es darle cumplimiento a ese esquema y proponérmelo, inclusive en los momentos que ya no quiero. Y esto finalmente me va a llevar a una recompensa que es, lo logré, hoy pude entrenar, hoy pude cumplir con mi meta de los entrenamientos propuestos, que al final me van a llevar a una recompensa final, que en el caso del ejemplo es cruzar una meta. Ahora, eh, como les venía diciendo, ¿cuál es el factor que influye en la formación del éxito? Cuando estoy en este proceso de la definición de los hábitos, ¿qué es lo que a mí me genera que yo pueda estar creando esos hábitos para un fin último, que es tener el éxito en un proceso? Y es la motivación. Esta motivación igualmente la pueden definir ustedes a través de este primer pasito que son los recordatorios en donde dicen por qué, nuevamente el por qué. Y esa motivación es la que me dice porque yo quiero cruzar esa meta. Yo les quiero decir que cuando entrené para la maratón, e inclusive en la misma maratón, cuando ella iba en un pedazo más o menos en el kilómetro 30, yo simplemente decía, ¿yo qué hago aquí? Yo no sé en qué momento me metí en esto, nadie me obligó, yo solita me traje aquí. ¿Por qué estoy corriendo esto? ¿Por qué estoy dándole tanto palo a mi cuerpo en este entrenamiento? Inclusive muchas veces entrenando que quería quedarme a dormir, que no quería hacer nada, yo decía, ¿por qué? Y me ponía muy brava conmigo misma porque decía, pero ¿quién te puso en esa tarea? ¿Por qué estás haciendo eso? Estás loca, quédate durmiendo. Y realmente a mí lo que me generaba levantarme o eliminar esos pensamientos de, digamos, que van en contravía de la construcción de mis hábitos, era principalmente la motivación. Entonces, cada vez que uno tenga esos momentos en donde uno no quiere volver, en donde uno no quiere, el cuerpo, ni la mente, ni absolutamente nada, llámenlo la luna, Escorpio atravesado con algún otro signo, como lo quieran llamar, que uno físicamente, mentalmente no funciona, es en donde esos recordatorios nos devuelven a esos hábitos. No sé si me quieran contar alguna experiencia sobre construcción de hábitos, alguno que les haya funcionado para construir hábitos. Bueno, buenos días. Hola, buenos Eh, días. pues un caso de vida en construir un hábito fue para mí el proceso final en mi carrera, en mi proyecto de grado. Pues fue un semestre en el cual presenté un proyecto ante una empresa y entonces ahí empecé a, digamos, en el primer punto, en el recordatorio, pues definir qué le iba a entregar a la empresa. En la rutina, pues desarrollar las series de actividades de acuerdo al plan, pero hubo en ocasiones que yo decía, no vamos a alcanzar, no vamos a terminar en el tiempo estimado, hubo muchos retrasos, pues era un trabajo en equipo, entonces yo también, aparte de estudiar, trabajaba, entonces eso involucró un poco
en la entrega del proyecto, pero yo al inicio decía, bueno, tengo que terminarlo porque pues mi objetivo de terminar la carrera, era lo único que me hacía falta. Y ya ya el último mes y medio, hice todo para lograrlo y ya en diciembre lo presenté y pasamos. Entonces creo que esa fue la recompensa y fue el hábito de ser constante para lograr ese objetivo de terminar la carrera. De acuerdo, y comparto contigo. Creo que a veces uno siempre idealiza los procesos y cree que todo va a ser muy bueno, perfecto, y nunca contempla lo que se llaman los contratiempos. Los contratiempos pueden ser a todo nivel, desde externos, de terceros, que no dependan de ti, que salen totalmente de tu control, como los propios. A mí me da mucha risa eh, cuando yo empecé a trabajar en una multinacional. eh, Tenía una compañera que siempre me decía, tu problema es que tú crees que el día laboral tiene 24 horas y crees que vas a poder lograrlo todo. Y resulta que no. El día laboral tango de tiempo es que tú tienes que ver hasta dónde puedes llegar y puedes cumplir, pero tienes que ser eficiente, tienes que trabajar con enfoque y sobre todo tienes que ser constante en la forma en la que trabajas. Y eso que tú dices es muy cierto. A veces hay cosas que uno no quiere hacer o hay cosas en las que uno simplemente pierde como el foco o el rumbo o el punto para donde uno quiere ir. Y es en donde uno debe volver a esos hábitos. Los hábitos no necesariamente tienen que ir enfocados a una actividad en específica, sino que los hábitos te permiten crear conductas, pero sobre todo te permiten generar aptitudes que principalmente es la constancia y la disciplina. Siempre que uno necesita volver o encaminar los rumbos de algún propósito o de alguna situación en particular, como tú decías, tu trabajo de grado, a veces puede que uno tenga que reestructurar los procesos, reestructurar las rutas y ver cómo puede salir de ello y llevarlo a feliz término. Pero mientras uno sea constante y mientras uno sea disciplinado y tenga la intención de terminar esos planes, tengan la plena seguridad que siempre los propósitos se van a cumplir. Bueno, Jamie mencionó algo ahorita muy importante sobre compartir y trabajar en equipo o trabajar lo que tú mencionabas como los clubes de lectura. Sí, ya vamos a volver a él y la importancia que tiene de trabajar en equipo o que tienen las personas en la construcción de nuestro camino al éxito. Entonces, una vez tenido el hábito, ya vimos que sí, puede estar determinado en el tiempo. Podemos estar hablando de unos 21, de una rutina de 21 días que empieza a generar hábitos de constancia, principalmente es constancia, y que en la mente el recordatorio sea mucho más fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que uno dice, si ya llevo un cierto tiempo creando un hábito, va a ser para mí mucho más difícil eliminarlo. ¿Por qué? Porque simplemente ya estoy generando una rutina a partir de él. Y aquí es donde esto se empieza a poner bueno. ¿Por qué? Porque a partir de que ya tenemos la concepción o la idea de qué de qué es el hábito, me toca empezar a definir cuáles son esos hábitos que me van a permitir llegar a ese éxito. Entonces, hay un libro muy bueno que si lo quieren chismosear por internet, se encuentra 150 hábitos para el éxito. Obviamente aquí no los voy a contar los 150 porque no terminamos, pero sí quise resumirles unos 5 pasos que nos ayudan a definir eh, los hábitos que debo construir o debo fortalecer para llegar al éxito. Y el primero está definido con el compromiso personal con el éxito. Ese compromiso personal con el éxito es simplemente es qué quiero yo, qué quiere cada uno de ustedes con ustedes mismos hacia el éxito. Y en ese sentido, lo primero que toca hacer es establecer una meta, buscar los objetivos en la vida y encontrar tu propósito. Yo me quiero enfocar principalmente en las metas y en los objetivos porque los propósitos varían todo el tiempo. A veces uno se frustra y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película de Disney que se llama Soul. Soul habla principalmente del propósito en la vida.
Y tiene una definición final que me parece absolutamente válida, y es que el propósito en la vida no necesariamente tiene que estar ligado con el éxito, sino en lo que te genere felicidad y que te permita tener un lugar en el mundo, pero que vaya en consonancia con tu felicidad. Por eso el propósito es tan variable, es tan indefinido, pero que al final del día debo tenerlo para que me permita llegar a ese éxito que tanto espero. Pero lo primero que debo tener es establecer una meta y buscar un objetivo. Una vez haya establecido una meta, que puede ser una meta específica, única, como por ejemplo poderme graduar, debo establecer cuáles son esos objetivos, por qué lo quiero lograr. Y va a esta segunda pregunta, que es determina el por qué, cuáles son los motivos, cuáles son los beneficios y cuáles son los resultados que vas a obtener si logras conseguir esa meta. Y ahí es donde uno dice, listo, voy a terminar este proceso que tal vez me está generando incomodidad, que tal vez no es lo que yo esperaba, que quiero terminarlo, estoy ya cansado de estar en este proceso y está bien. Pero al final del día, ¿qué me permite cumplir esa meta? El resultado y el beneficio que voy a obtener a partir de cumplir esa meta, que es graduarme, que es tener mi título y empezar la vida profesional y la vida laboral que yo tanto anhelo. A partir de establecer las metas y determinar el por qué, me va a permitir desarrollar hábitos para el éxito y comportamientos que me van a enfocar mi energía, me van a hacer perseverar ante los obstáculos que vaya a encontrar, y que si eventualmente hay algún motivo que me genere, que me posibilite llegar a ese fin último, que es lograr esa meta, pues revisar si debo hacer metas más pequeñas para llegar a esa gran meta. Entonces, para que recapitulemos, el primer paso es el compromiso personal. Si yo quiero hacer un compromiso personal con el éxito, que en el ejemplo que ahorita estábamos hablando, es poderme graduar, eso es el éxito que yo voy a tener para llegar a esa meta, es establecer la meta, que en este caso va a ser terminar el proyecto de grado, lograr el proyecto de grado, cumplir con las exigencias que tengo en mi universidad y determinar el por qué. Si yo logro graduarme, si yo logro terminar este proyecto de grado, voy a poder ya empezar mi vida profesional, mi vida laboral, y poder empezar a cumplir las metas siguientes que tengo dentro de mi plan de vida. Ahora, ¿cuáles son qué es lo que voy a lograr a partir de definir este compromiso personal? Enfocar mi energía, perseverar ante los obstáculos que siempre se nos van a presentar, pero que si eventualmente vemos que el camino se está volviendo difícil, que no estamos viendo una luz en este camino, revisemos las metas internas. ¿Y cómo podríamos revisar estas metas internas? Por ejemplo, en ese caso del trabajo de grado, tal vez tengo que empezar a trabajar diariamente en este proceso, tal vez tengo que buscar un tutor o un mentor que me ayude en este proceso. ¿Para qué? Para que las metas grandes o macro se puedan llegar a cumplir. Ahora, quisiera que me contaran si ven algo interesante en ese compromiso personal hacia el éxito. Quisiera preguntarles si ustedes ven que si yo no logro definir mis metas claras, si yo no logro determinar qué es lo que yo quiero, no voy a ser exitoso. ¿Ninguno? Bueno, en mi opinión, no. En mi opinión, cuando uno tiene procesos, cuando uno tiene que reestructurar sus metas, esto no te hace menos exitoso. Realmente el éxito está cuando uno determina metas, realmente se logra con el cumplimiento de la meta. Y esto nos permite casi que concluir que si somos juiciosos con nuestros hábitos, si somos constantes con nuestros hábitos, así nos toque reestructurar en algunos casos nuestros procesos o lo que nosotros ya teníamos en mente,
no significa que seamos menos exitosos. Simplemente vamos a tener que acudir a otros recursos propios, como va a ser la disciplina, como va a ser la inteligencia, como va a ser el conocimiento, para determinar cómo puedo reestructurar mis procesos sin que eso afecte el cumplimiento de mi meta. Entonces, es muy importante que dentro del compromiso personal con el éxito estemos siempre atados a la constancia, estemos atados a la disciplina y que no perdamos cuál es el foco o cuál es el beneficio o resultado final que yo espero del proceso que estoy adelantando. El siguiente punto, perseverancia. Simplemente, como dice el dicho, y que no hay nada más cierto que eso, el que persevera alcanza. Aquí hay una conclusión súper importante y es que los éxitos no son solamente para personas inteligentes, talentosas o que tienen habilidades especiales que los hacen diferentes a los demás. Para nada. La perseverancia, la disciplina y la constancia es lo que hace que las personas puedan llegar a ser exitosas. A veces nosotros mismos también nos ponemos limitaciones, también nos ponemos en líneas de meta totalmente diferentes cuando consideramos, no, es que yo no soy inteligente, yo no sé eso, yo no puedo desarrollar esos temas, yo no tengo esas habilidades, a mí me cuesta, es que yo soy un poco brutico, o es que lo que yo siempre pienso, en mi casa yo me pego todo el tiempo, me caigo todo el tiempo, mi esposo me dice, Ana Pisos, y, y yo digo, es que yo soy muy amotriz, yo no desarrollé mis habilidades motrices que me permiten tener como esa capacidad de reacción. Y empiezo uno mismo a crearse puntos negativos, a uno mismo autosabotearse y decir, no, yo no creo que lo vaya a lograr. Y resulta que sí, con un elemento principal que es la perseverancia. Y esa perseverancia, ¿cómo la podemos fortalecer? Priorizar las tareas para llegar a esa meta, crear un plan de acción concreto a corto plazo, hacer lo que toca cuando se debe, un poco la definición de procrastinar y no aplazar, y a partir del desarrollo de los puntos anteriores se creará la resiliencia. A mí el tema de la perseverancia me gusta y me gusta muchísimo. Creo que en parte muchas de las actividades que hago yo hoy en día en mi vida, a pesar de que puedo estar cansada, a pesar de que puedo estar frustrada, a pesar que a veces las cosas no salen como yo espero, como yo planeo, como yo busco, como lo intento, es la misma perseverancia y la misma definición de resiliencia. El deporte tiene una cosa muy chévere y es que todos los entrenamientos le enseñan a uno a vivir con dolor. ¿Qué significa eso? Hay entrenamientos de rapidez, hay entrenamientos de resistencia en donde uno tiene que aprender a vivir con la incomodidad. Y esa incomodidad lo que te permite es generar destrezas para entender que las situaciones difíciles también enseñan y hay que aprender a transitar por ellas. Hay momentos en que uno dice, ¿por qué? Es que no quiero hacer esto. ¿Por qué estoy aquí sentado? Me estoy trasnochando trabajando. Yo debería estar en otra situación, debería estar durmiendo, debería estar descansando y no quiero esta situación. Lo bueno es que las situaciones no son permanentes, sino temporales. ¿Qué quiere decir esto? Que al final del día, en algún momento, todo va a acabarse. Pero lo importante no es que yo sepa que se va a acabar, sino cómo transito en ese camino hasta la meta final. Y cuando yo desarrollo las tareas, cuando yo determino cuáles son mis tareas, cuáles son mis planes de acciones y sobre todo no aplazo tareas, sino que lo hago cuando lo debo hacer, es cuando yo empiezo a generar esa resiliencia y esa fortaleza personal que le permite a uno desarrollar y transitar por esos caminos difíciles, sabiendo que el camino se va a acabar en algún momento y voy a cruzar esa meta. Si en algún momento veo que no puedo, que simplemente no tengo de dónde cogerme para poder cumplir esa meta, es en donde vamos a ir al siguiente punto, que es acudir o contar con apoyo como los grupos, como la familia, como los amigos, que le permitan a uno igualmente no desenfocarse, no perder el rumbo y mantenerse activo en el proceso hasta llegar a la meta final. A partir de que uno tenga perseverancia, los estudios han definido que se empieza a crear lo que se llama la suerte del ganador.
Realmente la suerte del ganador es simplemente un concepto que se trae atado a la perseverancia y a la resiliencia. Pero siempre que nosotros tengamos un plan, siempre que determinemos cuáles son las acciones que yo debo adelantar para llegar a ese proceso y sobre todo no aplazar, no hacer trampa, cumplir con los planes, cumplir con las metas, es cuando yo empiezo a generar esa fortaleza a partir de la perseverancia y a partir de la resiliencia. El tercer punto que me ayuda a crear los hábitos para el éxito, ya tal vez los anteriores están muy enfocados a lo que son nuestras metas, a lo que son eh, las tareas que nosotros debemos ejecutar para llegar a ese éxito que tanto esperamos. Pero hay un punto importantísimo que no podemos olvidar, que es nuestro estado físico y mental. Y creo que a partir de la pandemia y pospandemia, todo lo que tiene que ver con las enfermedades mentales, con el cómo mantenerme a pesar de las circunstancias que tal vez eran desconocidas para mí, han cobrado especial relevancia. Y me gustaría que me contaran qué hábitos, qué comportamientos, qué situaciones, qué actividades han desarrollado ustedes en esos momentos difíciles, críticos, que tal vez no saben para dónde ir a partir de la pandemia. Si alguien tiene ejemplos, si alguien nos quiere compartir, bienvenidos. ¿No? Alguien que quiera activar su micrófono y contarnos. Bueno, si en algún momento se les ocurre, alcen la mano y nos comparten esos hábitos o esas actividades que ustedes desarrollan, cualquiera que sea. Pero a partir de que yo empiezo a crear los hábitos, ya enfocado, determinado, qué es el éxito, cuáles son esas metas que yo quiero cruzar, no podemos olvidarnos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Estas son algunas digamos, unas que quise resumir, pero hoy hay un sinnúmero de hábitos, tanto para el cuerpo como para la mente, que nos permiten estar muy en sintonía con este éxito que ya vimos que puede ser profesional, que puede ser laboral, que puede ser académico, pero que también tiene que ser personal. Hay uno que a mí me gusta y que acá lo tengo de quinto, que es la primera actividad del día sea para ti. No mires el celular. La primera actividad del día, a veces cuando uno trabaja tanto, cuando uno está tan enfocado en su trabajo, uno literalmente se para, se baña y empieza a trabajar. Pero quizá uno debería abrirle un espacio para que la primera actividad del día sea para uno mismo. ¿Y qué hace uno en esa actividad? Tomarse un café, hablar con uno mismo, hacer ejercicio y mirar por la ventana, lo que ustedes quieran. Simplemente son actividades que sean para ustedes, que los haga felices, que los haga sentirse bien, que no sean actividades que requieran de su atención, como es el trabajo, como es el estudio, como es cualquier otra cosa, inclusive las responsabilidades de sus casas. Simplemente regálense un espacio de 20 minutos al día que sea para ustedes mismos. Yo personalmente, aparte de hacer ejercicio, yo me levanto ahora muy temprano y me encanta tomarme un café viendo por la ventana y ver cómo empieza a aclararse el día. Eso para mí es la mejor actividad que hago para mí. Me la regalo y hago algunas tareas adicionales como es meditar eh, y agradecer. Agradecer como cada uno quiera, agradecer como cada uno lo sienta. Pero dentro de mis actividades, y se las comparto, está regalarme 20 minutos al día en donde ni siquiera miro el celular, no miro redes sociales, no miro absolutamente nada. Me enfoco en mí, me siento en mi casa, me tomo un cafecito, miro cómo empieza a aclarar el día y empiezo a meditar, a pensar y a agradecer. ¿Y esto qué les va a generar? Les va a generar simplemente un hábito personal de conectarse con ustedes mismos.
Nosotros creo que transitamos muchísimo por el trabajo, eh, por nuestras situaciones personales, nuestras situaciones familiares, las situaciones de nuestra casa. Quienes tengan hijos, pues enfocados siempre en sus hijos, enfocados en que todo en sus casas marche bien. Y nos olvidamos muchísimo de nosotros mismos. Lograr una conexión personal con nosotros mismos es absolutamente fundamental. Entonces Laura nos dice, como hábito me gusta agradecer 3 cosas en la mañana al despertar y 3 cosas al dormir. Me encanta. Laura, comparto contigo el de agradecer al despertar y al dormir. Y muchos, y es un hábito que yo personalmente estoy intentando construir en este momento, es anotarlas. Tengo un cuaderno y realmente es un hábito que estoy intentando, estoy en el proceso de hacerlo, de escribir 3 cosas por las cuales agradezco y me siento bien de tener. Y fíjense que en esa actividad no están atadas no, a mi trabajo o a lo que tengo, sino principalmente a lo que soy. Y me siento muy agradecida por el cuerpo que tengo, por la mente que tengo, por las habilidades que tengo y por las capacidades que tengo. Y eso me ha ayudado a generar una confianza personal importantísima que en las situaciones difíciles es donde yo me agarro para poder sobrevivir y salir adelante. Hay otras que son fundamentales. Jamie, me encanta iniciar el día orando. Coincido contigo. Orar, agradecer, invocarse, elevarse a lo que ustedes crean y les sirva es absolutamente válido y necesario. ¿Qué otras actividades son absolutamente necesarias para mantener hábitos físicos y mentales? Levantarse temprano. Muchos me dirán esto, bueno, pero es que ahora eso se volvió como el tema de moda del club de los 5, de levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, yo les confieso que yo me levanto un poquito antes, me levanto a las 4:30, pero ya por temas de una maestría que estoy adelantando y pues son los únicos momentos del día en donde yo realmente me puedo enfocar a estudiar, pero levantarse temprano es una maravilla. ¿Por qué? Porque simplemente uno hace cosas en absoluto silencio, en donde la mente está absolutamente despejada, libre y lista para recibir la información del día. Pero cuando la primera información del día que uno le mete a su cerebro es una conexión personal con uno mismo, simplemente empiezas el día de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estás centrado en tus objetivos, centrado en ti como persona y tienes una actitud diferente para enfrentarte a las situaciones del día a día. Igualmente, dormir bien y comer bien. El cuerpo simplemente es lo que nosotros queramos que sea. El cuerpo dicen que es una máquina perfecta y sí, lo es, dentro de sus, digamos, no imperfecciones, pero sí diferencias frente a los cuerpos de todos los demás. Pero al final del día, el cuerpo es una máquina y es una máquina que yo tengo que mantener absolutamente articulada, engranada y que funcione bien. Y la manera más inmediata en que mi cuerpo funciona bien es con la alimentación. No quiero aquí imponerles ningunos hábitos alimenticios, ni mucho menos, porque realmente yo después de muchos nutricionistas que visité a partir de mi vida deportiva, concluí que la mejor nutricionista soy yo, a partir de establecer cuáles son los alimentos que mejor me funcionan, cuáles son los nutrientes y cuáles son las alimentaciones que yo requiero para que mi cuerpo efectivamente funcione. Procurar hacer ejercicio. El ejercicio no está limitado a absolutamente nada. El ejercicio, y se los puedo decir por 12 años que llevo corriendo, que simplemente le da una dirección diferente al día. No sé si les pasa, pero a veces uno puede tener un mal sueño, un sueño pesado, puede tener preocupaciones, uno se levanta agobiado pensando en las preocupaciones. El ejercicio simplemente le da la vuelta al día y hace que sea totalmente diferente. Está absolutamente comprobado que las endorfinas que genera el ejercicio en el cuerpo hace que inmediatamente se activen eh, otras hormonas, principalmente las de la felicidad, que genera ambientes positivos. Entonces, más allá del tipo de ejercicio que quieran hacer eh, en sus casas, saliendo en un gimnasio, igualmente aeróbicos, danza, tantas cosas que hay hoy disponibles, simplemente las invito para que la puedan eh,
llevar a cabo y sobre todo darle mucho soporte al cuerpo, porque es que el cuerpo es el que al final del día va a permitir generar la mayoría de las actividades que nos van a llevar al éxito. Hay unas que yo pongo que simplemente son personales, que es tiende tu cama y cumple tu palabra. Creo que el que uno sea organizado y tener espacios organizados, si ustedes están en sus casas estudiando, trabajando, tengan espacios organizados, tiendan sus camas y generen espacios que les permitan a ustedes tener una organización mental. Muchos se reirán y dirán, pero tiende tu cama, ¿por qué? Bueno, igualmente, tender tu cama, al ser una de las primeras actividades del día, también permite que uno tenga una organización y genere una sensación de orden interno si nos encontramos en nuestras casas. Tener espacios organizados, libres, sin tantas cosas, tal vez en nuestros escritorios, en nuestros espacios de trabajo, nos ayuda a que podamos ser mucho más, tengamos una paz mental mucho más amplia. ¿Por qué? Porque no nos encontramos atiburrados de cosas en nuestros espacios, sino que simplemente generemos una claridad mental. Pero ante todo, ¿cuál es el principal hábito que ustedes deben desarrollar desde lo físico y mental? Ser una buena persona. No hay ningún éxito, no hay nada que los lleve a cumplir una meta si no son buenas personas. Pueden ser absolutamente exitosos en sus trabajos, pueden ser absolutamente ricos en las riquezas como la quieran medir, ya sea económica, ya sea con bienes, pero nada de ello les va a permitir a ustedes determinar que son personas exitosas si no son buenas personas con ustedes mismos y con las personas que están a su alrededor. Aptitudes y habilidades. Este es el último punto donde empezamos a desarrollar habilidades sociales y mentales. Y aquí donde Jamie nos habría de el apoyo de los grupos. Bueno, Jamie dice, si estudios dicen que si uno tiende la cama va a tener un día organizado durante el día, yo tomé ese hábito hace rato, ya no puedo levantarme y dejar la cama sin tender. Sí, total. A mí mi mamá siempre me lo obligó a hacer desde chiquita y yo lo detestaba. Pero ahora yo, básicamente en mi cabeza, cuando siento que o la cama no está tendida o tengo los platos sin lavar, simplemente siento que algo en mi ambiente, en mi alrededor, no funciona. Entonces me tengo que parar a lavar los platos o tender la cama o levantar ese desorden que dejé por ahí, porque simplemente me siento absolutamente desordenada y no puedo empezar con calma mis actividades si no estoy totalmente con mi espacio, con lo que está alrededor mío, totalmente organizado. Listo. Entonces, dentro de las aptitudes y habilidades tenemos sociales, fortalecer tus capacidades, entrenar la mente y educarla, leer. Este es un tip que yo tengo de leer 20 minutos diarios o un número de páginas fijas de un libro. Realmente yo creo que tenemos una estigmatización acerca de leer y es si no nos sentamos a leer un libro, si no nos sentamos a leer algo denso, no estamos leyendo. Y quiero decirles que no, desde que lean prensa, desde que lean artículos, desde que lean un libro, sin fijarse en algo en específico, sino que lo midan en función del tiempo, de número de páginas, les va a generar un hábito de lectura que al final los va a llevar al punto anterior, que es entrenar la mente y educarla. Cuando uno logra tener conocimiento, cuando uno logra entender el mundo, logra entender su alrededor, se llena de historia y de antecedentes, básicamente van a ser personas totalmente hábiles para lidiar cualquier situación y sobre todo que no van a fracasar en llevar a cabo ciertas actividades porque simplemente cuando ustedes entienden, cuando ustedes saben, cuando se han preocupado por estudiar, por fortalecer la mente y la educación a través de la lectura, es donde ustedes más van a ganar. Y dentro de las sociales también está el balance con los pasatiempos y las actividades. Balance vida-trabajo, tener unos pasatiempos que realmente les den a ustedes bastante valor y que sobre todo les den felicidad. Y dentro de las otras aptitudes y habilidades mentales, nuevamente agradecer, pedir ayuda cuando sabemos que no vamos a poder lograrlo solos, relacionarte con gente positiva, pedir consejo, está bien pedir consejo, y crear mantras. Los mantras es una disciplina totalmente valiosa y maravillosa
Y los mantras pueden ser cualquier cosa, desde un yo puedo, lo voy a lograr, eh, hoy es el día en que mis metas se van a cumplir, hoy es el día en que mis procesos se van a dar, hoy es el día en que lo voy a lograr. Los mantras son personales y los pueden ajustar, pero siempre créense pensamientos positivos que los guíen fundamentalmente a mantenerse positivos. Y finalmente la actitud y la motivación. Confía en ti. Siempre hay que confiar en que lo vamos a lograr. Independientemente de que fracasemos, independientemente de que las cosas no salgan como nosotros esperamos, hay que confiar y no darse tan duro. Creo que el principal enemigo que nosotros tenemos, y que es el último punto que dice, cuida tus pensamientos. Nuestro primer y peor enemigo, somos nosotros mismos. No te autosabotees. Confía en el proceso, confía en las cosas que has hecho, independientemente de que el proceso no sea el mejor, no sea como se espera, no nos autosaboteemos, no pensemos en, no, es que ahí estoy yo pintada, es que yo por qué no hice eso, ahí eso me pasa, es que así soy yo. No nos autosaboteemos. El primer enemigo que siempre tenemos es nuestra mente y los pensamientos que cultivamos en nuestra mente. Tener paciencia. Las cosas no se dan cuando uno quiere, sino cuando se deben dar. Hay que trabajar en el proceso porque no hay una fecha de caducidad. La paciencia es un arte. Simplemente, como si desglosamos la palabra, es la ciencia de la paz. ¿Por qué? Porque básicamente hay procesos que no se van a dar cuando nosotros queremos, sino cuando se tienen que dar. A veces la vida también toma decisiones por nosotros, pero lo más importante, y creo que una de las virtudes más grandes que tienen las personas con paciencia, es que aprenden a aguardar en el proceso. Saben que algún momento se va a terminar y que va a terminar de la mejor manera posible para nosotros. Pero vivir en paz, transitar los procesos en paz no es fácil, pero hay que hacerlo. Y uno de los hábitos más importantes que deberíamos cultivar es la paciencia. Y finalmente recuerda que el éxito no es un talento ni suerte, sino la construcción de la disciplina y el compromiso personal con uno mismo. Con esto quiero cerrar simplemente para decirles que nunca piensen que para poder llegar al éxito debemos depender de habilidades específicas, debemos depender de recursos económicos o debemos depender de situaciones externas o de un buen trabajo. Por supuesto que eso nos ayuda a catapultar y llegar a las metas, tal vez en un corto plazo, pero al final del día todo depende de nosotros y principalmente de la disciplina y de la constancia. En la medida en que creemos hábitos basados en la disciplina, en la constancia, en que siempre recordemos por qué estamos haciendo las cosas, es lo que nos va a permitir llegar a cumplir nuestras metas, cualquiera que ésta sea. Y finalmente cierro con esta frase de Woody Allen que dice que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir. Ahí sí, como dice el dicho, persistir, insistir y nunca desistir es totalmente válido. Al final las metas siempre se llegan. Esta foto que les muestro es la meta cruzada de la primera maratón de Nueva York que se corrió hace muchísimo tiempo en el Parque Central y como ven tiene absolutamente cero logística, cero proceso, pero es una maratón muy bonita porque al final del día todos vamos a llegar a la meta. Y es algo que no podemos olvidar y que no podemos perder de vista. Las metas se cruzan, pero tenemos que tener paciencia, transcurrir los procesos, vivir en paz y desarrollar los hábitos, tanto personales como profesionales, que nos permitan llegar a ello. Quería compartir con ustedes un video, pero creo que ya por tiempo no nos va a dar. No sé si tengamos más tiempo. Yo creo que lo podemos ver, Ana Listo. María. Sí. Bueno, es un video corto, son 3 minutos, pero me gustaría que lo vieran. Y este video con el que finalmente quiero cerrar son los 8 secretos del éxito de una conferencia TED. Si las han escuchado, las charlas TED están absolutamente abiertas a todos, son gratuitas y hay unas charlas muy, muy chéveres. No son charlas de más de 15 minutos, estas de 3, pero para que siempre que tengan la oportunidad de buscar charlas TED, háganlo, que son absolutamente maravillosas y aprenden uno muchísimo. Entonces quiero compartirles esta son los 8 secretos del éxito, dicho por Richard Sanger. Un segundo. I give to high school students cut down to 3 minutes.
And it all started one day on a plane on my way to TED. Ana, 7 years ago. no And in vemos, the vemos Ay. tu presentación PowerPoint. Aquí sí, perdón. Se me olvidó. Listo. This is really a 2-hour presentation I give to high school students, cut down to 3 minutes. And it all started one day on a plane on my way to TED 7 years ago. And in the seat next to me was a high school student, a teenager, and she came from a really poor family. And she wanted to make something of her life. And she asked me a simple little question. She said, "What leads to success?" And I felt really badly because I couldn't give her a good answer. So I get off the plane and I come to TED. And I think, geez, I'm in the middle of a room of successful people. So why don't I ask them what helped them succeed and pass it on to kids? So here we are, 7 years, 500 interviews later, and I'm going to tell you what really leads to success and makes TEDsters tick. And the first thing is passion. Freeman Thomas says, "I'm driven by my passion." TEDsters do it for love, they don't do it for money. Carol Coletta says, "I would pay someone to do what I do." And the interesting thing is, if you do it for love, the money comes anyway. Work. Rupert Murdoch said to me, "It's all hard work. Nothing comes easily, but I have a lot of fun." Did he say fun, Rupert? Yes. TEDsters do have fun working, and they work hard. I figure they're not workaholics, they're workaholics. Good. Alex Garden says, to be successful, put your nose down in something and get damn good at it. There's no magic, it's practice, practice, practice. And it's focus. Norman Jewison said to me, "I think it all has to do with focusing yourself on one thing." And push. David Gallo says, push yourself. Physically, mentally, you've got to push, push, push. You got to push through shyness and self-doubt. Goldie Hawn says, "I always had self-doubts. I wasn't good enough, I wasn't smart enough, I didn't think I'd make it." Now, it's not always easy to push yourself, and that's why they invented mothers. Frank Gehry said to me, "My mother pushed me." Serve. Sherwin Newland says, "It was a privilege to serve as a doctor." Now, a lot of kids tell me they want to be millionaires, and the first thing I say to them is, okay, well, you can't serve yourself. You got to serve others something of value, because that's the way people really get rich. Ideas. TEDster Bill Gates says, "I had an idea. Founding the first microcomputer software company." I'd say it was a pretty good idea. And there's no magic to creativity and coming up with ideas. It's just doing some very simple things. And I give lots of evidence. Persist. Joe Kraus says persistence is the #1 reason for our success. You got to persist through failure. You got to persist through crap, which of course means criticism, rejection, assholes, and pressure. So the answer to this question is simple. Pay $4,000 and come to TED. Or failing that, do the 8 things, and trust me, these are the big 8 things that lead to success. Thank you, TEDsters, for all your interviews. Bueno, con esto. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Bueno, con esto simplemente pues quiero cerrar y me quiero quedar con el persistir. Simplemente las metas no se construyen, no hay arte, no hay magia, no hay ciencia, no hay absolutamente nada que dependa de terceros, de factores ajenos que no sean nosotros mismos. Al final del día, los hábitos son los que nos permiten llegar a construir los resultados que tantos esperamos. Sí, considero que en la vida siempre nos tenemos que poner metas grandes, por supuesto, pero que esas metas estén siempre ancladas a procesos pequeños, corto plazo, que nos establezcamos metas que podamos cumplir, que podamos ponernos retos que nosotros mismos podamos cumplir. A veces nosotros mismos nos ponemos unas metas totalmente ambiciosas y desproporcionadas para la realidad actual de nuestras vidas y no está mal, pero cuando nos ponemos unas metas que simplemente el tiempo o el momento en el que nos encontramos no nos permite cumplir, nos genera frustración. Así que siempre pongámonos metas grandes, pero que estén acompañadas o que vayan hacia abajo por metas pequeñas o micrometas que nos permitan ir desarrollando y creando el camino que tanto esperamos. Pero sobre todo, nunca desistan, generen disciplina, generen hábitos para ustedes mismos que les permitan cumplir con todos estos propósitos y les aseguro que el éxito
siempre lo van a tener, pero nunca lo comparen con los demás, comparen su éxito con el de ustedes mismos. Siempre que les genere felicidad, ustedes sean buenas personas, les aseguro que el éxito ya está de la mano de ustedes. Entonces, no sé si tienen dudas, preguntas. Correcto, Paula, ¿los límites solo existen en nuestra mente? Sí, los límites siempre vamos a tener contratiempos, nunca nos vamos a liberar de eso, pero al final del día los contratiempos se van a superar, las situaciones se van y lo que nos hace transitar por ellas de la mejor manera posible es nuestra constancia, nuestra disciplina y los hábitos que nosotros mismos hemos creado. Angie. Tú hablabas de gente positiva. Bueno, yo, mi día a día es en el trabajo. Creo que tengo más tiempo en el trabajo que en mi casa. Y hay personas que yo estoy muy involucrada, pero son súper negativas. Y por más de que yo quiera alegrar el día, es complicado. Entonces, ¿cómo alejarse de esas personas? ¿O cómo ayudarlas, servir? ¿O cómo hacerlo? Tú ya mencionaste la palabra clave. Hay una diferencia muy grande entre ayudar y servir. Nosotros siempre me decimos, ¿en qué te puedo ayudar? Pero creo que uno no debería decir en qué te puedo ayudar, sino en qué te puedo servir. Al final, servir es difícil, no es fácil crear una actitud de servicio, pero uno da hacia los demás lo que uno les pueda brindar de la manera más posible, de la mejor manera posible. Pero esa actitud de servicio tiene que tener una limitante y es que a ti no te puede afectar como persona. Entonces a las personas que simplemente no te contribuyen y no te generan, hay que soltarlas y permitirles que ellas sigan su propio camino, pero recordarles que uno siempre está ahí para servir en lo que uno pueda darles de uno mismo, pero no anclarse y no quedarse con ellas. Creo que lo fundamental en la vida que uno tiene que hacer siempre es soltar. No todo lo vas a poder controlar, no todas las situaciones las vas a poder manejar. Tienes que confiar en ti, en lo que tú eres y en lo que les das. Pero al final del día, las personas que no te contribuyen y que no te aportan y que todo lo contrario pueden generarte un ambiente negativo, hay que soltarlas y ponerlas a un lado. Esto no quiere decir que ya no les hables, no compartas con ellas, todo lo contrario. Hay que compartir con ellas a partir de tu actitud del servicio, pero en lo que tú te sientas cómodo dar. No te sientas obligada a dar, no te sientas obligada siempre a tener la mejor actitud. Estás en todo tu derecho en decir no, en decir no quiero, no estoy en condiciones de compartir contigo. En este momento necesito estar conmigo misma y eso está bien. Entonces, mantenerte en ti misma, aprender a decir no, soltar y servir cuando sientas que puedes servir. Roosevelt. Roosevelt, tienes la mano levantada. Creo que no me escuchan, no. Si quieres escribir. Ya en medio te escuché, pero dices, creo que desde que me propuse organizar mi cuarto antes de salir a trabajar, eso me ayuda a tener una estructura mental más organizada. Sí, para cumplir mis labores diarias. Es cierto. Realmente nosotros a veces no le damos la relevancia que debe tener las actividades personales y propias. Pero como tú bien dices, tener una estructura mental es clave. Es difícil y no es algo, es una meta que uno tiene que construir a diario, porque al final del día, y está bien, hay días en que uno no quiere nada, que uno no quiere saber de nadie, que uno está totalmente desconectado de uno mismo y eso pasa. Pero al final del día lo importante es crear estructuras que te funcionen y que al final del día va a pasar eso. Cuando los hábitos son tan constantes en el tiempo,
tú ya no vas a poder librarte de ellos y los vas a tener, los necesitas para seguir con tus procesos diarios. Entonces, tender la cama, organizar tus espacios, lavar los platos. Es tan fundamental como salir a trabajar y cumplir con tus obligaciones en el trabajo o en tu estudio. Entonces, me alegra, lo celebro y lo comparto contigo, tener esas metas diarias porque son fabulosas. Listo. ¿Alguien Vale. más? Yo creo que no, o pues sí, igual creo que sí, hay varias preguntas, qué chévere, esta reunión fue bastante participativa. Si quieres una última pregunta, porque creo que ya Listo. los tiempos, creo que Laura tenías levantada la mano. Listo. Bueno, ya como de manera personal, que ya como de pronto para aportar un poco más a la charla que me pareció muy bonita, muy fructífera para todos nosotros que estamos ahorita pues estudiando y trabajando, creo que hace poco leí algo de ponernos una meta tan absurda, tan pequeñamente absurda, que sea tan fácil de cumplir, que ahí es donde nos va a generar el hábito. Entonces, a veces nos ponemos metas de leer un libro por el mes y pues va a ser muy difícil. Entonces, al menos nos proponemos leer una meta diaria. Me ha servido mucho. Mi meta es una página diaria y hay días en los que llego muy cansada, me leo mi página y a dormir. Como hay días en los que tengo mucha energía y me alcanzo a leer casi 30 páginas, 20 páginas, y pues al final del mes cuando uno hace el balance, pues el promedio me da que más o menos me estoy leyendo 15 páginas diarias. Entonces sí creo que es algo muy bueno, ese tema de los hábitos, súper importante. De acuerdo, Laura, y muchas gracias porque sí, realmente los hábitos, como les digo, es que eso es tan de los humanos ponernos unas metas supremamente grandes, ambiciosas. No sé, les voy a poner una meta supremamente amplia y es ser la mejor maratonista del mundo. Seamos eh, claros, eso no se va a dar. ¿Por qué? Porque simplemente pues yo no tengo ni el cuerpo, ni el tiempo, ni todo lo que se requiere para ser esa maratonista. Pero me voy a poner una meta pequeña y es correr una maratón en un cierto tiempo. Y empiezo a generar los hábitos que me permitan llegar a esa meta. Pero siempre tracémonos metas que sean totalmente viables para nosotros, que sentamos que las podamos cumplir. ¿Por qué? Porque así como tú lo dices, Laura, pues eso es lo que nos va a permitir generar mejores hábitos. Si nos generamos metas imposibles, simplemente vamos a frustrarnos y vamos a desistir. Y realmente esa no es la idea, simplemente crear y ponernos cosas que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, lo que tú dices, hoy voy a leer 10 minutos. Hay días que el cansancio no me va a dar y el cuerpo no va a dar. Está bien, pero que siempre volvamos a ese hábito. Hoy no fue, pero mañana lo retomo. Y no generar espacios tan amplios en donde simplemente el tiempo haga lo suyo y simplemente se me olvide. Entonces, si hoy no puedo porque estoy cansado, perdón, o simplemente tengo que trabajar o tuve que excederme en mi estudio o en mis tiempos de estudio y no pude hacerlo, ok, pero tengo claro que mañana lo tengo que retomar. ¿Por qué? Porque ya son mis hábitos y tengo que ser tan estricto y juicioso con mis hábitos personales como con mi trabajo, con mi estudio, con las entregas, con los trabajos. Los hábitos hacen parte de ello y debo ser juicioso y generar ese compromiso con mis hábitos personales. Listo. Pues Ana, muchas muchísimas gracias. gracias. No, a Te ustedes. corté. Muy bonita, de verdad, como retomando las palabras de Laura. Creo que esta es una charla muy valiosa para todos los que estuvimos aquí presentes. Gracias por tu tiempo, gracias por A compartirnos esto ustedes. que sabes. Y nada, de pronto nos gustaría, si se da la oportunidad, una próxima charla contigo. Sería Claro. genial. Y nada, muchas gracias también a ustedes por hacer partícipe de esta reunión, por también estar aquí presentes. Y pues nos vemos entonces dentro de la próxima charla. Muchas gracias a ustedes. Un gusto por haber charlado. Y bueno, lo que necesitan de mi parte, bienvenidos. Un gusto poderles compartir con ustedes mis cositas, mis técnicas, bueno, las experiencias de vida y bueno,
Ojalá algo de todo esto se replique y les deseo éxito como hice la charla. Mil gracias, Ana María, por Un abrazo a comentarnos, todos. de verdad. Muchas gracias. Un Hasta gusto. luego. Que estén muy Chao. bien. Buen día para todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Jimena. Chao, Rosario, que esté muy bien. Adiós.